pueda ser una bendición para todos. Oraba y una de las ocasiones raras que oro al Señor que Dios me dé su palabra, y toda la semana sé que tengo que predicar de un versículo. Y así fue esta semana. Oraba y que Dios me dijera, me mostrara, y obviamente estuve leyendo mi Biblia, pero este versículo, que me lo sé de memoria como varios de ustedes, resonaba en mi mente y en mi corazón. Y no tengo duda que el último domingo de la Iglesia Jico en este local tenemos que escuchar este versículo. Jeremías capítulo 33. Quiero pedirle que lea conmigo los primeros 3 versículos. Lo leamos como si fuera la última vez que leyéramos la Biblia, recordando que el Señor Jesucristo podría venir hoy mismo. Vamos a leerlo y oramos a nuestro Dios. Como dice, con ánimo y con fuerza, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos visite en esta predicación. Te ruego que tu palabra sea como un ungüento para el que está herido, que sea de ánimo para el desanimado, que sea de desafío para el cómodo y el estancado, que sea de inspiración a aquel que ha perdido los bríos por las batallas y tentaciones y caídas. Oh Señor, que este mensaje se quede en este lugar como un monumento de lo que tú quieres hacer con tu iglesia al sacarnos aquí. Ciertamente estamos cómodos y podríamos seguir más años aquí, pero sería un pecado terrible quedarnos aquí, porque la comodidad no siempre es tu voluntad. Y tú nos has mostrado que quieres que seamos una iglesia más fructífera, numéricamente, que alcancemos a más gente, no para tener un imperio personal o como iglesia simplemente por el afán de ser una iglesia más grande, sino porque tú nos has desafiado, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y tu palabra dice que tu Hijo Jesucristo es la vid y nosotros los pámpanos. Y si permanecemos en ti, este lleva mucho fruto. Y Padre, tú me has guiado, me has puesto una carga muy grande, porque tu iglesia pueda crecer espiritual y numéricamente en esta época. Padre, te ruego que este mensaje pueda hacer arder todo corazón, tanto los que estamos aquí como los que están tal vez por enfermedad o por distancia transmitiendo el servicio y el mensaje. Padre, háblanos a tu palabra, a través de tu palabra, y así como hablaste a Jeremías y le desafiaste y le invitaste, así te ruego que tú me permitas ver tu mano sobre tu iglesia en este mensaje. Te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces se ha sentido usted como estancado en su fe? Algunas veces es posible que nos estanquemos en nuestra vida espiritual. Esta semana hemos estado un poquito apretados. Mi esposa ha estado lavando mucha ropa en la lavadora, y uno de estos días mi esposa llenó la lavadora con agua, pero pues por las dificultades de la agenda ya no pudo meter la ropa y se quedó todo el día con el agua ahí estancada.
y toda la noche. Al otro día que mi esposa quería usar el agua, se dio cuenta que no era muy buena idea y le puso la opción a la lavadora para sacar el agua. Y yo estaba en la cocina estudiando y me llegó un olor horrible. Y yo le dije, ¿qué es ese olor? Me dijo, es que el agua estancada ya tiene un mal olor. El agua estancada produce muchas bacterias, produce muchos parásitos, tiene un olor horrible. Y mi esposa se dio cuenta que esa agua no servía ya, tenía que tirarla porque necesitaba nueva agua para lavar la ropa. ¿Le ha tocado a usted oler esa agua estancada, tal vez ahí en un patio o algo? ¿Cómo llega el olor? ¿Cómo se juntan los mosquitos? ¿Cómo de verdad que hasta es posible que si usted metiera la mano ahí se le llenara de urticaria, de granitos por los parásitos? Y yo creo que nadie estaríamos dispuestos a tomar un vaso con agua, recoger el agua estancada y beberla. Más nos haría daño, hasta nos podríamos enfermar del estómago. Hermanos, cuando nuestra vida espiritual se estanca, empiezan a aparecer parásitos y pecados y malas costumbres y se añejan en nuestro corazón. Nuestro testimonio empieza a oler desagradablemente. Nuestra fe tiene problemas y nos perdemos de la tremenda bendición de ver grandes cosas de Dios. Yo reconozco que algunas veces me he estancado en mi fe. Le agradezco a Dios porque los tiempos donde yo me veo presionado me ayudan a crecer. ¿Ve usted? Por eso es que los tiempos de comodidad no son una bendición siempre. Muchas veces los tiempos de comodidad nos estancan en nuestra vida. Olvidas orar porque todo está bien. Olvidas leer tu Biblia porque sientes que no lo necesitas. Dejas de ir a la iglesia porque no hay mucho que necesites como para ir a la iglesia. Dejas de servir al Señor porque tienes otras cosas más importantes, urgentes en tu vida. Y yo creo, hermanos, que nuestra iglesia por un tiempo se ha estancado espiritualmente y también numéricamente. Pero yo he visto desde ya un par de años, Dios me ha estado arrinconando para que yo sea el primero en que yo pierda mi comodidad. Y luego invitar a la iglesia Jico a que con la ayuda de nuestro Dios no solamente traiga avivamiento a nuestra vida espiritual, sino como iglesia, yo creo que en parte el lugar que nos está dando, hermanos, es una manera de desestancar nuestra fe. No significa que seamos una iglesia muerta, hermanos. Significa que es una iglesia estancada quizás. A propósito, en el agua estancada no hay muerte, hay vida, ¿no? Pero está estancada. Y hermanos, de la misma manera, yo creo que la iglesia Jico es una iglesia verdadera, donde se predica de Cristo, donde se ama su salvación y su palabra, donde amamos al Señor, donde hacemos un esfuerzo, pero a ese esfuerzo se ha llegado a acostumbrar y ya no hemos ido por más, hermanos. Yo he desafiado a las maestras que traigan a más niños. Yo desafío a la iglesia Jico que ustedes se multipliquen y que usted traiga a alguien más a la iglesia, que usted le hable de Cristo a alguien más y le traiga a la iglesia. Qué bendición ver en Los Naranjos. A mí me anima mucho Los Naranjos porque vamos, hay gente nueva, hay gente con ese brillo en sus ojos, que es la primera vez que escuchan la palabra de Dios. Los veo memorizando la palabra de Dios y aunque no conocen mucho de las escrituras o conocen menos que usted, tienen mucha hambre de la palabra de Dios. Y hermanos, yo me he dado cuenta que Dios a veces trae momentos a nuestra vida para que nosotros dejemos correr el agua en nuestra vida espiritual. ¿Ve usted? ¿No le gustaría ver grandes cosas en su vida espiritual y en la iglesia Jico en los siguientes meses y años, hermanos? Amén. A mí me gustaría.
¿No le gustaría ver que en su familia y en su propia vida espiritual empiezan las cosas a revolotearse y emocionarse, y que Dios empieza a hacer cosas grandes en tu vida y en tu iglesia y en tu familia? Yo pienso que sí. Dios le dio a Jeremías un mensaje breve que le consoló, le desafió a ver las cosas grandes que Dios quería hacer con Israel en el futuro. Note lo que dice Jeremías 31. Fíjese la situación estancada en la que estaba Jeremías y cómo Dios la quería sacar de allí. Ve así, hermanos, Jeremías 33 del 1 al 3, lo leo para usted. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. 2 puntos. Y lo que estoy a punto de leer no son palabras de Jeremías, son palabras de Dios a Jeremías. Y yo creo que son palabras de Dios a la Iglesia Bíblica Bautista Jico en esta mañana. Las palabras que Dios le dio a Jeremías y también hoy a esta iglesia es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, yo le titulé a este mensaje: cosas grandes y ocultas. Cosas grandes y ocultas. Y consideremos esta potente verdad, hermanos. Recuerde que no nos vamos a mudar nada más porque ya nos corrieron de aquí. Nos vamos porque nos queremos ir. Como dicen, ¿verdad? Pero nos vamos no porque nos querramos ir nada más. Nos vamos porque Dios nos está moviendo a hacer algo, hermanos. Porque si hubiéramos amanecido el año haciendo lo mismo de siempre, no habría necesidad de mudarnos. Todo está bien, no tenemos problemas con el dueño. No es que no podamos pagar la renta, porque por la gracia de Dios, por 12 años se ha pagado más de $1,000,000 al dueño. De nada, le tengo que decir de nada. Cuéntelo, haga cuentas, $10,000. Cuéntelo. Por 12 años, por 12 meses. Bendito el Señor, no nos vamos por ninguna de estas razones. Nos vamos porque queremos ver de Dios cosas grandes y ocultas. Amén. Queremos ver esas cosas. Ahora, hermanos, quisiera que veamos esta potente verdad. Y vamos a ver cómo se nos enseña 3 llamados de Dios a Jeremías. 3 llamados de Dios también a nuestra iglesia. El primer llamado que quiero que veamos, hermanos, es que un llamado de Dios a Jeremías era a descubrir cosas grandes y ocultas. Un llamado a descubrir cosas grandes y ocultas. Hermanos, Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le dijo a Jeremías esto porque había cosas que Jeremías nunca había visto. Todo se veía mal en ese momento, hermanos. ¿Dónde estaba Jeremías, por cierto? Estaba preso. En algún momento Jeremías fue no solamente echado a la cárcel, sino fue echado en el fango, en una cisterna con lodo movedizo, de manera que estaba a punto de morir Jeremías. Si usted conoce el libro de Jeremías, usted se recordará cómo Dios pone carga en un sirviente del rey. Le dice al rey: oiga, ya lo metieron allá, déjeme sacarlo. Y entonces el rey manda a este hombre junto con un séquito y los lleva y los sacan. Y si usted se recuerda la historia, le echan unas sogas y entonces se las pone bajo los sobacos, dice la Biblia, bajo las axilas, pero la palabra correcta en la Biblia es sobacos, y entonces los sacan de ahí porque estaba a punto de morir, hermanos. Usted lea el libro de Lamentaciones entendiendo que Jeremías estaba en la cárcel y a punto de morir. Ahora, ¿cómo se sentiría usted si estuviera en una situación así?
Estaba en la prisión del palacio, estaba comiendo pan de dolores. Expresa la Biblia de esa manera, que le iban, así dio la orden el rey, que lo alimenten con pan de dolores. Y también la Biblia dice que la nación israelita estaba a punto de ser conquistada y destruida por los caldeos de Babilonia. ¿Qué más podía salir mal, hermano? Jeremías se dolía de su situación personal y también de la destrucción de su pueblo. Y de hecho a él se le llama el profeta que llora. En inglés es the weeping prophet. Y ese profeta que llora, porque no vemos alegría en el corazón de Jeremías, porque todo estaba mal, porque tanto personalmente como nación, todo estaba de mal en peor. Sin embargo, Dios le anima a Jeremías diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es interesante porque la palabra ocultas no significa nada que ver con ocultismo, ¿okay? No se vaya por donde no dice la Biblia. La palabra ocultas tiene que ver con el origen de la raíz. No se refiere a ocultismo ni a nada incorrecto. Tampoco se refiere a cosas de esoterismo ni nada de estas cosas. Que por cierto está mal que usted agarre y cheque su zodiaco, su signo zodiacal. No le va a ayudar de nada. Mejor cheque su Biblia, esa le va a decir más y mejores promesas. Ahora, la palabra oculta se refiere a cosas escondidas de nuestros ojos. Por ejemplo, el oro es guardado y protegido. ¿Dónde usted tiene escondido su oro? Bueno, no me va a contestar usted, ¿verdad? Pero seguramente lo tiene escondido o guardado en alguna parte. Seguramente yo no llego a su casa y voy a ver las alhajas de oro ahí luego en el comedor. Seguramente los tiene, bueno, no voy a decir dónde, si no lo voy a delatar, ¿verdad? Pero lo tiene en un alajero, o si tiene alguna posesión de oro, la tiene muy bien guardada. Yo las cositas que por ahí tengo de oro, yo las tengo guardadas. Ajá. ¿En dónde me dicen? Mi esposa tiene un anillo y Dios bendito me permitió darle un anillo de bodas con una perla y unos cuantos diamantes. Pero no anda en Valle de Chalco con el anillo de diamantes ahí, obviamente. Y de eso está hablando aquí, cosas grandes y ocultas. Que Dios protege, que Dios prepara para después, así como el oro es protegido, así como una bodega que tiene, en esos tiempos bíblicos tenía semilla, tenía provisiones y era resguardada, como en Egipto cuando José el soñador tenía estas bodegas y estaban protegidas. ¿No cree usted en medio de la hambruna que los granos eran como oro en ese momento? Entonces eran protegidas. Y de eso está hablando, que Dios tiene cosas grandes y escondidas de nuestros ojos, preparadas para nosotros. Hermanos, esto me hizo recordar a mí las cosas grandes que Dios me ha permitido a mí ver en esos 38 años de mi vida. Yo recuerdo, hermanos, estuve pensando en esta semana si yo he visto cosas grandes, tremendas de Dios. No sé si usted las ha visto, pero yo me acuerdo. Y quiero animarle a que usted piense en este momento y trate de descubrir cómo Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en tu propia vida. Yo puedo recordar que en mi nacimiento, al nacer, hubo una infección cerebral llamada meningitis. Y los doctores le dijeron a mi mamá: este niño o termina con un retraso mental muy severo o se le muere. Y mi mamá, pues a su manera de ser una incrédula, se acercó a Dios y le pidió a su manera que Dios me salvara. Y yo estoy aquí porque Dios nos permitió ver cosas grandes. A pesar de lo que los doctores dijeron, a Dios no le importa que sea una meningitis grave, porque Dios tiene poder. Y Dios me dio la vida, hermanos. El hecho de que yo estoy ante sus ojos es una muestra de las cosas grandes que Dios ha hecho.
También Dios, me acuerdo cuando Dios me rescató del mundo y restauró mi vida con su poder. Me acuerdo cuando Dios me guió a entrar al colegio bíblico y yo tenía miedo de dejar a mi familia, miedo de que no me dieran la visa, y entré a la embajada americana y teniendo miedo que me fueran a rechazar, y yo traía todos los papeles, quizás hasta la tarjeta de la leche y la tarjeta que me dieron ahí en el club de niños, y yo iba bien contento y con miedo, llorando, y no me pidieron nada para darme esa visa de estudiante por 4 años. Pero también vi cosas más grandes del Señor, porque tenía que pagar semestres de $4,000. Y tenía que orar, y tenía que arrodillarme, y tenía que trabajar de noche, y tenía que estudiar, y tenía que orar que Dios supliera. Y Dios me permitió 8 semestres de $4,000 cada uno, hermanos. Haga las cuentas a pesos mexicanos. Dios me permitió ver los maravillosos inicios de la iglesia Jico, hermanos. Nunca en mi vida, honestamente, nunca en mi vida imaginé que Dios quisiera hacer estas cosas tan grandes que vemos delante de nuestros ojos. Nunca pensé que un microbio como yo pudiera ser usado por el Señor para levantar esta iglesia Jico y que Dios hiciera sus cosas grandes y ocultas delante de nuestros ojos. Hermanos, yo nunca me imaginé que Dios un día nos llamaría a empezar una iglesia en Tlalmanalco que hoy ya tiene 40 personas. Yo nunca me imaginé que Dios quisiera que alcanzáramos allá en Los Naranjos. Ni sabía que existían Los Naranjos. Yo pensaba que necesitaba una visa para entrar a Los Naranjos, hermanos. Y sin embargo hoy, allá en Los Naranjos ya hay un grupito, ya hay gente siendo salva, ya hay gente, un equipo de trabajo de la iglesia queriendo ganar almas, queriendo llevar a gente, queriendo hacer la obra del Señor. Y hermanos, me asombra cómo la iglesia está queriendo trabajar. Me asombra cómo Dios está permitiéndonos apoyar a 10 misioneros y que quiere que crezcamos. Y hermanos, yo me asombro cómo Dios levanta su iglesia Jico y quiere usarnos para su gloria. Nadie sabe esto, pero hace 4 años, creo que nada más mi familia, hace unos 4 años estamos muy desanimados, mi esposa y yo, y pedimos consejo, y hasta un pastor nos dijo, pues yo les animo que salgan de la iglesia. Y estábamos a punto de salir de la iglesia. Nadie sabe, porque mi familia, que les dijimos. Y lo que mi esposa y yo decidimos es, vamos a quedarnos 1 año y ya. Y vamos a ver qué es lo que Dios hace. Si en 1 año Dios no levanta la iglesia, nos vamos. Y que la iglesia tenga otro pastor que pueda levantar la iglesia. La iglesia Jico no sabe esto, nada más sabe mi familia y yo. Bendito el Señor, ha hecho cosas tan grandes y ha traído otras personas, otras familias, y las familias de aquí se han animado y hemos hecho un bonito núcleo, y Dios ha levantado su iglesia no solamente para que estemos más fuertes, sino porque Dios quiere hacer cosas grandes y ocultas en el futuro con estas iglesias, estas familias que estamos aquí, hermanos. Si Dios te ha permitido también a ti ver cosas grandes y ocultas, déjame prometerte que Dios querrá tener cosas ocultas reservadas para el futuro, para tu familia, para tu vida y para tu iglesia, Jico, hermano. Dios tiene cosas grandes y ocultas. Imagine conmigo un momento el futuro, hermanos, lo grande de esta obra en Jico. Imagine, hermano, que Dios empieza a traer cientos de personas a la iglesia Jico. Imagínese que la iglesia, al mudarse para allá, nos va a quedar grande, y empezamos a traer y a traer, y gente empieza a ser salva y discipulada, y empieza a servir gente, y en vez de apoyar a 10 misioneros, apoyaremos a 20 misioneros. Y hermanos, imagine usted también que las damas empiezan a crecer y los varones empiezan a crecer, y Tlalmanalco se independiza. Y hermanos, yo les he amenazado que en un tiempo vamos a empezar otra iglesia después de Tlalmanalco. Ya les amenacé, ya se los advertí, ya se los estoy diciendo desde este año, porque Dios ya tocó mi corazón. No sé cuándo, no sé dónde, pero Dios quiere usarnos, quiere hacer cosas grandes, y estamos preparados para ver cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Solamente necesitamos entender el versículo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Recuerdo haber escuchado la historia de un niño que fue con su abuelito, fue a una tienda de un amigo y fue el niño pequeño, temeroso, unos 3 años, y iba todo penoso y llegó a esta tienda con su abuelito, y el abuelito, mientras platicaba con su amigo, el nene notó en el aparador, en la barra, ¿cómo se llama? En la vitrina, ¿verdad? Notó una esfera, una pecera con dulces. Y entonces el nene se quedaba y le jaló a su abuelito el saco viejo y le dijo: abuelito, quiero dulces. Y el abuelito lo miró y le dijo: tómalos. Y entonces el dueño el amigo del abuelo, que es el dueño, tomó la pecera y la bajó a su nivel. Y el niño se quedó viendo los dulces y le dijo: abuelito, quiero dulces. Tómalos, puedes tomarlos. Tómalos. ¿Quieres que yo tome los dulces para ti? El abuelito con sus manos tomó dulces, y un puño, y entonces el niño tomó ambas manos y recibió los dulces. Y al salir, iba bien contento comiéndose sus dulces. Y le preguntó el abuelito: ¿por qué no agarraste los dulces? Y él dijo: porque tú tienes manos más grandes que yo. Hermanos, Dios quiere que descubras que Él tiene manos más grandes que tú y te puede dar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que descubras que tienes un Dios que hace cosas grandes y ocultas para tus ojos. Quiero que note un detalle, hermano, porque en el versículo 3 se presenta la frase que estamos viendo, pero ve el versículo 2. El versículo 2 no es de relleno, no es nada más para perder el tiempo o leer un versículo extra. Si usted nota, podríamos eliminar el versículo 2 y quizás podríamos entender casi lo mismo, ¿sí o no? Podríamos leer el versículo 1 terminando diciendo y luego el versículo 3. Pero el versículo 2 tiene un propósito. Y el propósito, hermanos, es decir qué tipo de Dios tenemos. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y entonces el Dios que formó la tierra, el Dios que afirmó la tierra, el Dios todopoderoso, ese es el que le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y quiero decirle, hermano, que nuestro Dios sigue teniendo manos más grandes que nosotros. Spurgeon dijo, usted va a verlo ahí en la pantalla, Spurgeon, el gran predicador de hace 2 siglos, dijo: el corazón de Dios, y no el mío, es la medida de su generosidad. No mi capacidad de recibir, sino su capacidad de dar. Hermano, cuando usted busca al Señor, Dios le va a ayudar a descubrir cosas grandes y ocultas que usted no conoce. ¿Sí ven? Es un llamado a que Dios haga cosas. Y yo pienso que este momento, en este domingo, en este año, en este mes, es el momento donde Dios quiere que la iglesia Jico entienda, comprenda que tenemos un Dios más grande que lo que hemos logrado. Y que tenemos un Dios más grande que nos va a permitir descubrir cosas más grandes y ocultas que nosotros no conocemos en la historia de la iglesia Jico. Yo también me asusté cuando descubrí que tenemos que ahorrar 2 millones de pesos. Hace 2 años lo estuve pensando, estuve orándolo mucho. Y así, yo me acuerdo cuando se lo compartí a ustedes y muchos abrieron los ojos de incredulidad, igual que los míos. Y por eso es que necesitamos, hermanos, descubrir, si Dios lo ha hecho por otros, ¿por qué no lo haría por nosotros? Si también somos sus hijos y su iglesia. ¿Sí ve usted?
Así que Dios nos llama a descubrir cosas grandes y ocultas en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia Jico. No solamente es un llamado, hermanos, a descubrir cosas grandes y ocultas, también es un llamado a orar que Dios traiga cosas grandes y ocultas a nuestra vida e iglesia, hermanos. Es un llamado a orar. Como usted recuerda, Jeremías estaba en la cárcel, pero en vez de que Jeremías se lamiera las heridas o estuviera todo depresivo, a propósito, Jeremías tuvo depresión. Si usted hubiera mandado a un psicólogo con Jeremías en ese tiempo, el veredicto o el diagnóstico hubiera sido una severa depresión. Así que usted, si tiene depresión, no es ni la primera ni la última persona, y además la depresión es curable porque mi Dios todo lo puede. Amén. Y Jeremías, teniendo depresión, Dios le dice: mira, deja de estar lamiéndote las heridas, deja de estarte en el hoyo, deja de estar en la cisterna, deja de sentir que no, nada puedes y que ya se acabó tu vida, que te vas a morir miserable en esa cisterna. Deja de pensar eso, clama a mí y yo te responderé. ¿Ve lo que estoy diciendo? Y Dios está diciendo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé, a pesar de estar en la cárcel y estar en la situación más deplorable. Una invitación a orarle para que Él trajera cosas grandes y ocultas a su vida y a la nación de Israel. Dios había prometido cosas grandes e invitó a Jeremías a orar. Y a propósito, hermanos, cuando Dios quiere hacer cosas grandes y ocultas con alguien, lo primero que hace es invitarte a orar. Acuérdese, cuando Dios quiere hacer cosas grandes y ocultas en tu vida o en tu iglesia, lo primero que hace es invitarte a orar. Cuando yo le hablé del terreno, yo le dije que los jueves yo le invitaba a orar y ayunar para que Dios nos dé un terreno. Si esta iglesia lo hace, Dios le va a dar un templo, un terreno a esta iglesia. Si esta iglesia no lo hace, Dios no le va a dar nada. Porque cuando Dios quiere hacer cosas grandes y ocultas con nosotros y en nosotros, lo primero que hace es invitarnos a orar. Esa invitación sigue hoy presente, hermanos. Vea lo que dice el Salmo 145, 18, está en la pantalla. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y luego dice: a todos los que le invocan de veras. Hermano, no le voy a preguntar si usted ora, porque tal vez me vaya a decir que sí. Pero mi pregunta más bien es: ¿y usted le invoca? ¿Y usted le invoca de veras? Porque, hermanos, estamos acostumbrados a nuestra oración por los alimentos, bien fría y bien rápida, porque si no se nos enfría la sopa, ¿verdad? Pero mi pregunta es: si usted ha aprendido a orar, de verdad, quiero recordarle que hay una ligera diferencia entre orar y clamar. ¿Está conmigo? No dice: ora a mí y yo te responderé. Dice: clama a mí y yo te responderé. Hermanos, si usted está en la cárcel espiritualmente, está como Jeremías hundido en el fango, quiero recordarle que Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, usted no necesita que sus problemas se quiten. Usted no necesita más dinero. Usted necesita ponerse a orar para que Dios guarde su corazón y sus pensamientos. Eso es lo que necesitamos. Usted muestra una iglesia que clama al Señor y Dios va a responderle, hermanos. Yo le quiero hacer un llamado, hermanos. Este es un llamado: clama a mí y yo te responderé. A que se ponga a orar por sus hijos de veras. A que se ponga a orar por su matrimonio de veras. A que se ponga a orar por su iglesia Jico. Que Dios haga cosas grandes con su iglesia de veras. Esta visión que Dios nos ha dado, hermanos, necesita que usted y yo oremos, que Dios nos dé ese microbús por el que estamos orando. Estamos orando que Dios nos permita un nuevo lugar. Dios nos lo está dando. Necesitamos orar por la mudanza, por la remodelación, por la compra del microbús, por el ahorro para un enganche para el terreno, orar por el proceso de la asociación religiosa. Hermano, este es un llamado que usted se ponga a orar por la iglesia Jico.
La visión que Dios nos dio necesita mucha oración, hermanos. Y también este pastor que Dios ha puesto aquí necesita más de sus oraciones para guiar mejor la iglesia, para predicar mejor, para planear mejor, para caminar mejor con Dios. Y hermanos, necesitamos clamar a nuestro Dios. Pero lo interesante es que esta frase no nada más es un llamado a orar, es un llamado a recibir una promesa sin igual al que ora. Porque dice, clama a mí, ¿y qué va a pasar? Y yo te responderé. Yo te responderé. Hermanos, Dios le respondió a Jeremías al menos 2 veces. ¿Qué iba a hacer Dios? Dios iba a restaurar a Israel. Ve el versículo 6, 7 y 8 en nuestro texto. Nada más quiero que los observe rápido y quiero que note cómo Dios, cuando está diciendo de cosas grandes y ocultas, en el texto se estaba refiriendo a que iba a traer restauración al pueblo de Israel. Fíjese cómo dice el versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y Dios está diciendo, yo les voy a regresar a la tierra, y les voy a sanar, y ya no van a ser idólatras. Después de 70 años, aunque Jeremías ya no estaba presente, ¿sabe qué pasó? Dios movió el corazón del rey Ciro, rey de Persia, y le dijo al pueblo de Israel y a otros pueblos, ya no los quiero aquí, váyanse de regreso a su tierra. Y aunque tal vez Jeremías no lo terminó de ver, pero Dios restauró a su nación, a la tierra prometida. Y luego llegó Roma y los destruyó, y en el año 1949, hermanos, la nación de Israel se hizo una nación moderna después de la Segunda Guerra Mundial, y le entregaron sus tierras de nuevo a Israel. Obviamente a los musulmanes no les gustó, y por eso la guerra de los 6 días, etc. Pero hoy la nación de Israel está en su casa de regreso, porque Dios hace cosas grandes y ocultas en su nación. Y hermanos, Dios nos llama a orar. Mire, algo que quiero que usted comprenda es esto. Dios le estaba diciendo a Jeremías, mira, clama a mí, porque yo sí te voy a responder. No sé si usted ha tenido la frustración de intentar localizar a alguien y no lo encuentra. Esta semana estuve llamándole a una abogada, me urgía para lo de la AR, le estuve llamando como 10 veces, estuve llamando varios días y ninguna vez me contestó. ¿Y qué frustrante es? Y yo le llamé al otro abogado, le dije, ¿sabe qué? Ya le hablé varias veces, varios días, y no me responde. Entonces, no voy a trabajar con esta mujer, dígame qué hacemos. Y él me dijo, pues entonces lo hacemos usted y yo directo. Le dije, sí, pues yo no voy a estar clamando a una mujer que no me va a responder. Está conmigo. Y todos hemos estado en esa frustración de necesitar a alguien y que no está, y que le llamas y que no contesta. Pero hermanos, ese no es nuestro Dios. Dios promete que si tú clamas a Él, yo te responderé. ¿Sí ve? En otro texto, en el Nuevo Testamento, Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. ¿Escuchó, hermano? Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién de ustedes, hermanos? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién de ustedes, hermanos? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan? Ahora hay una advertencia aquí, hermanos, porque a veces pareciera que Dios no contesta tu oración. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? Yo sí, pero es muy fácil la respuesta. Ve el versículo 5. Fíjese
Dios le está diciendo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé, pero aguas con el versículo 5. Dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues ¿qué? Ahí viene la respuesta, hermanos. ¿Por qué a veces Dios no contesta nuestra oración? Ahí está. Pues escondí mi rostro de esta ciudad. ¿A causa de qué? A causa de su maldad. ¿Usted siente que es un mal cristiano? No me conteste. Pero usted siente que tiene que cambiar algunas cosas. Hágalo. Dios le está diciendo a Jeremías, clama a mí, yo te voy a contestar. Pero si el pueblo sigue así, yo voy a esconderme. ¿Sabías que Dios puede esconderte de ti el día de hoy? ¿Sabías que Dios puede esconderse de tu oración el día de hoy? ¿Sabías? Y así como se escondió con Israel, se puede esconder con nosotros por nuestra maldad. Ahora, Dios no busca vidas perfectas, pero sí vidas transformadas, vidas diferentes, vidas que se esfuerzan por seguir al Señor Jesucristo. Yo creo que usted está haciendo un esfuerzo, por eso está aquí, ¿no? Si no, no estaría aquí. Pero hermanos, quiero que usted sepa que si usted se esfuerza y cambia y ama al Señor y hace algo para Él y cuida su comunión con Él, la Biblia dice que Dios va a darle cosas grandes y ocultas que usted no conoce. ¿Usted está desesperado por ver a Dios? Gracias. ¿Está desesperado por ver a Dios responderle en algo? ¿Está desesperado porque Dios le responde en su comunión con Dios, o en tu matrimonio, o en tu familiar que sea salvo, o en una enfermedad, o en una prueba, o en una tentación, o en una crisis financiera? ¿Estás desesperado? Cuida tu vida, ama al Señor, entrégate a Él y clama a Él, y Él te responderá. Efesios 3:20 está en la pantalla. Vea este precioso versículo. ¿Cómo me gusta este versículo? ¿Cómo me causa intriga? Porque para mí es el versículo paralelo a Jeremías 33:3 del Antiguo Testamento. Fíjense cómo dice Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, termina el versículo diciendo. Pero hermanos, quiero que usted piense en esto. Si usted ora a Dios, Dios no te va a dar lo que pides. ¿Sabe usted? Dios te va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque Dios es un Dios bueno y poderoso. Amén. ¿Por qué no clamamos a Él que Dios nos permita tener aquí 150 personas de inicio? Dios nos puede dar más que eso. ¿Por qué no pedimos por un microbús? Ya lo pedimos y hasta ya Dios nos multiplicó lo doble de lo que juntamos. ¿Por qué no pedimos por un terreno? ¿Por qué no pedimos por una iglesia más sana? ¿Por qué no pedimos por nuestro matrimonio? ¿Por qué no pedimos por las peticiones que tenemos? Y si es la voluntad de Dios, te lo va a conceder mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pastor Paul Chappell, el pastor de la iglesia de Lancaster, donde estudié, él dijo estas palabras: cuando nosotros trabajamos, pero cuando oramos, Él trabaja. Piénselo. Cuando nosotros trabajamos, pero cuando oramos, Él trabaja. ¿Por qué no ora usted? Porque Dios haga algo especial con sus hijos, con su matrimonio, con su iglesia, Jico, y que veamos cosas grandes y nos gocemos en el Señor por esto. Es un llamado a orar, hermanos. Es un llamado a descubrir las cosas grandes de Dios y ocultas.
Es un llamado a orar para que veamos cosas grandes y ocultas. Y finalmente y brevemente, es también un llamado a aprender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el versículo 3 del capítulo 33 de Jeremías, Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y luego, ¿qué dice, hermano? Léalo conmigo. ¿Cómo dice el texto? Y te enseñaré. Ya me desanimó todito, hermano. A ver, como si tuviéramos ganas. A ver, un poquito más. Yo creo que podemos hacer un mejor esfuerzo. A ver, un poquito más fuerte. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, mucho mejor. Fíjense lo que dice el texto. Y te enseñaré. Le está diciendo Dios a Jeremías: yo te voy a enseñar una lección, Jeremías. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A propósito, Dios le estaba enseñando a Israel una lección respecto a la idolatría. Dios le enseñó con todo lo de Babilonia una lección muy dura. El pecado destruye y la obediencia bendice. ¿Sabías que esa lección la debemos aprender algún día en nuestra vida? El pecado destruye y la obediencia bendice. ¿Ven? Hay cosas que hoy tú no conoces, que yo no conozco, y que Dios quiere mostrarte en tu vida. Pero a veces son cosas tan grandes y ocultas, y tú estás viviendo así y caminando así en tu vida y yendo al metro y al trabajo y con tu familia, y andas caminando así en tu vida espiritual, y Dios trata de enseñarte y no te va a poder enseñar porque tienes cerrados tus ojos y tus oídos. Hay cosas que tú no conoces y que Dios te quiere mostrar en tu vida. La promesa de este versículo a Jeremías no era nada más contestar su oración, era que él aprendería cosas increíbles. Y sabe, hermano, ¿sabe una cosa, hermana? Cuando Dios contesta nuestra oración, no nada más la conteste ya, ¿o sí? ¿Cómo queda tu fe cuando Dios contesta tu oración? Dios afirma tu fe, te enseña su poder, sus maravillas, y tienes más fuerza en la fe, ¿sí o no? ¿Quién de los que están aquí podría levantar su mano y decir: Dios ha contestado mis oraciones en el pasado? Amén. Varios. Algunos no pudieron tener la valentía de levantarlo, y lo entiendo. A los que no la levantaron, yo les desafío a que ores a Dios. Una o dos cosas, que nadie más ore por ellas, nada más tú. Para que descubras que Dios, cuando dice clama a mí yo te responderé, está hablando en serio. Y un día tú vas a levantar la mano junto con nosotros. Amén. Y vas a decir también: Dios contesta las oraciones y es un Dios real, poderoso, que escucha mis oraciones. Que se vayan los ateos a tratar de convencer a alguien más, porque conmigo van a perder mucho el tiempo. Porque me intentan decir que no existe alguien que ya me respondió y con el que hablo continuamente y que he visto sus maravillas en mi vida. Están perdidos. Que vayan a convencer a cualquier tarugo por ahí que no sabe qué cree. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cómo nos enseña Dios, hermanos? ¿Cómo es esto de que Dios quiere enseñarte? A propósito, quiero decir esto: una fe ignorante, escucha esto, una fe ignorante es muy peligrosa, pues puede resultar en un fanatismo radical, en el inicio de un culto o religión nueva, o en la práctica de doctrinas antibíblicas. Por eso Dios no quiere que tú tengas una fe ignorante. Tienes fe, qué bendición, pero Dios no quiere que tengas una fe ignorante. Es peligroso tener una fe ignorante. La fe debe de basarse en lo que Dios nos enseña. ¿Cómo nos enseña Dios, hermanos? Este texto dice que es a través de nuestra vida de oración. ¿Alguna vez Dios te ha enseñado a través de tu vida de oración algo? ¿Alguna vez le has dicho: Señor, enséñame? El Salmo 86:11 dice así: enséñame
Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hermanos, los cristianos de la ciudad, especialmente del Estado de México, a veces estamos tan ocupados y tan acarreados en nuestra vida que oramos o medio oramos, pero nunca tenemos el tiempo de que le digamos a Dios en oración: enséñame. ¿Por qué no le pides a Dios? Tal vez va a ser la primera vez en tu vida que de rodillas le vas a decir: Señor, el pastor tiene razón, este es un llamado a que aprenda, porque no me he dado cuenta y nunca te he orado y te he dicho: enséñame en mi vida. Dios enseña en la oración, Dios enseña con su palabra, Dios enseña con las pruebas y tentaciones que tienes en este momento. Pero el cristiano nominal no tiene la madurez para entenderlo. De manera que cuando viene un problema dice: ¿por qué? En vez de decir: Señor, acepto mi prueba, solamente quiero preguntarte: ¿qué me quieres enseñar a través de este problema? ¿Nota la diferencia? Algunos cristianos deberían quitarse su mentalidad egoísta y egocéntrica y quejumbrosa de la vida y preguntarle al Señor: enséñame, ¿qué quieres enseñarme a mí con este problema que tengo en mi vida? Yo, Dios, ignoro cosas. Si se fija, Dios le estaba diciendo a Jeremías ignorante, ¿o no? O cuando Dios le dice a Jeremías cosas ocultas que tú no conoces, ¿cómo se le llama eso? Traducido al chilango: ignorante. Y hermano, el día que tú y yo nos sintamos ignorantes y abramos nuestro corazón y nuestros ojos y nuestra mente y nuestra atención a Dios, entonces Dios te va a empezar a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra actitud, hermanos. Necesitamos la actitud correcta para aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Hermano, Dios no quiere hacerte pasar por momentos duros de balde. Créame que a mí no me gusta que inyecten a mis hijas, pero aún así lo permito. Yo disciplino a mis hijas, pero no las disciplino de balde nada más porque estoy enojado. Cuando mis hijas sufren es por una razón que yo comprendo y ellas no. ¿Está conmigo? Y Dios a veces permite cosas en tu vida y en la mía, hermano, no de balde. ¿Para qué entonces? Este mensaje es un llamado a ti, a que aprendas, a que estés dispuesto a aprender de Dios, no de mí. Aprender de Dios cosas grandes y ocultas que tú no conoces hoy. Quizás hubiera un invitado en esta mañana, alguien nuevo en las cosas de Dios. A ti te quiero decir algo: deja que Dios te enseñe cuál es la manera de ir al cielo. Porque el mundo te puede enseñar, o la religión te puede enseñar, o una iglesia te puede enseñar muchas cosas, pero la palabra de Dios te enseña el camino al cielo, y el único camino para ir al cielo es el Señor Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, Él te quiere enseñar que si lo recibes en tu corazón, con fe y arrepentimiento, tú puedes ir al cielo, igual que yo, que muchos de nosotros. Como creyentes necesitamos la actitud de aprender, hermanos. No la actitud de que ya te la sabes todas. No una actitud de que ya leíste la Biblia una vez. No, una actitud de discípulo, no de maestro. En el colegio donde estudié había muchos dichos de pastores renombrados en cuadros, en pinturas, en los salones. Y yo, como mi trabajo secular o mi trabajo dentro del colegio era barrer, trapear y todo esto, pues no tenía nada que hacer. Entonces, además de hacerlo, pues leía todas las frases, ¿verdad? William Carey, ¿verdad? Intenta cosas grandes, espera grandes cosas de Dios. Y Colosenses 1:18, para que todo tenga la preeminencia. Y bueno, muchas frases. Pero hubo una frase que me tocó mi corazón de doctor David Gibbs.
Y todavía me acuerdo de ella. Cuando estaba preparando este mensaje, me acordé de esta frase. Escúchela. Puedes ser demasiado grande para que Dios trabaje contigo. Pero nunca serás demasiado pequeño para que Dios trabaje en ti. El problema es que quizás tú eres demasiado grande, demasiado bueno y talentoso y potente para Dios. A veces tú eres demasiado grande para que Dios trabaje contigo. Y por eso Dios no te puede enseñar nada. ¿Por qué no le decimos a nuestro Dios: Señor, reconozco que ignoro muchas cosas de ti. Reconozco que necesito que tú me enseñes cosas grandes y ocultas. Y este mensaje, hermanos, a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese tremendo versículo es 3 llamados a él, pero también a nosotros. Un llamado a descubrir cosas grandes y ocultas. Un llamado a orar para que Dios traiga cosas grandes y ocultas a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia y a tu iglesia Jico. Y finalmente un llamado a aprender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar, a tomar algunas decisiones respondiéndole a nuestro Dios. Puestos en pie, hermanos. Señor, intenté predicar lo mejor que pude. Estoy seguro que alguno podría hacerlo mejor que yo. Pero Señor, tú me encomendaste la predicación de tu palabra a tu iglesia Jico en esta mañana, y te doy gracias por el privilegio de estar ante mis hermanos, ante tu iglesia. Y ahora, Señor, te ruego que tu Santo Espíritu nos guíe a tomar la decisión de descubrir cosas grandes y ocultas. Oh Señor, solamente tú sabes qué va a pasar en el nuevo lugar que estaremos el siguiente domingo. Tú sabes cómo vas a mover el corazón de estas familias que están aquí. Padre, este lugar se queda aquí, pero tu iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, sale de este templo para ir a otro templo, a llenarlo de gente sin Cristo y de llenarlo de discípulos y de ver cosas grandes y ocultas. Padre, te ruego que llames a algunos en esta mañana a orar por tu iglesia Jico, que llames a algunos a descubrir cosas grandes, llames a algunos a orar por su matrimonio, por su vida, a clamar por la iglesia Jico, a clamar por esta visión. Señor, tal vez has llamado a algunos a ser humildes, a ser ignorantes y a querer aprender de ti lo que tú quieres enseñarnos. Quizás hubiera alguien que aún no ha recibido a Cristo, que en esta mañana pueda ser enseñado cómo recibir a Cristo y poder ir al cielo un día. Y bendice este tiempo de invitación. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero invitarle, hermano, a que pasemos al frente y clamemos a Dios por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestros hijos, por tu vida, joven, por tu iglesia Jico. Y que este cambio que vamos a hacer a este nuevo local, hermanos, oremos juntos que Dios nos dé cosas grandes y ocultas, tremendas cosas. Oremos, hermanos. Si usted gusta pasar aquí adelante conmigo, vamos a orar juntos de rodillas. Pida permiso y ore a Dios. Dígale: Señor, yo nunca he orado que me enseñes a través de las pruebas que tengo, pero hoy he descubierto que tu llamado es a que yo aprenda algo. Tu llamado es a que ore. Tu llamado es a que haga cosas para ti. Yo le invito, hermano, si Dios le habló a su corazón y quiere tomar un momento para orar, ¿por qué no pasa aquí al frente y oramos de rodillas?
que le decimos: Señor, tú me hablaste a mi corazón, quiero orar por tu iglesia, Jico, quiero que hagas cosas grandes con tu iglesia y conmigo. ¿Por qué no oramos, hermanos, de rodillas? Pida permiso si Dios tocó su corazón y quiere orar aquí al frente junto conmigo. ¿Por qué no oramos y le decimos: Señor, haz cosas grandes con tu iglesia, Jico, haz cosas grandes conmigo y con mi familia, haz cosas grandes con mi matrimonio, haz cosas grandes con mis hijos, Señor, enséñame cosas grandes y ocultas. Oremos al Señor un momento, hermanos. Abracemos estos 3 llamados y tomemos una decisión. Dios lo habló de alguna manera. ¿Por qué no toma su lugar o se arrodilla como muchos y tomemos un momento de oración a nuestro Dios? Dios me habló en mi corazón. Ore al Señor entonces. Arrodille su corazón. Si su salud no se lo permite o su vestimenta no se lo permite, ore de rodillas o ore sentado, pero ore a Dios. Dígale: tú me hablaste a mi corazón, Señor. Yo quiero ver cosas grandes y ocultas en mi vida, en la salud de mi familia, en mis hijos. Yo me entrego a ti, Señor. Yo quiero obedecerte porque no quiero que mis oraciones sean estorbadas. Reconozco que he pecado, reconozco que no ando bien contigo, me pongo a cuentas, porque yo quiero que tú me respondas mi oración. No sé de qué manera Dios le habló a su corazón. Dios no habló a mi corazón, hermanos, y yo quiero pedirle a Dios que le pidamos que Dios nos permita ver cosas grandes en la iglesia Jico y en nuestras vidas. Vamos a orar un momento, hermanos. Y si hubiera alguien que no está seguro de ir al cielo, yo te invito a recibir a Cristo de verdad en tu corazón. Que lo hagas de verdad en tu corazón. ¿Habría alguien así en esta mañana que no ha recibido a Cristo? O tal vez lo hizo, pero siente que no lo hizo de verdad, entendiendo lo que significa recibir a Cristo y quiere recibir a Cristo en esta mañana. Le invito a que me lo haga saber levantando su mano un momentito. Pastor Samuel, yo quiero recibir a Cristo. ¿Habría algún varón o alguna dama o algún joven que diga: pastor, yo quiero recibir a Cristo en esta mañana? Quiero orar por usted, pero quisiera que me lo haga saber levantando su mano. Alguien que dice: yo quiero recibir a Cristo. ¿Podría levantar su mano? ¿Alguien que quiera recibir a Cristo? Levánteme su mano, quiero orar por usted. ¿Alguien? Señor, tú conoces a la iglesia aquí. Somos una iglesia adolescente. No somos una iglesia bebé. Tampoco somos una iglesia madura, fuerte. La verdad, mi análisis o mi opinión como el pastor de esta iglesia es que somos una iglesia joven que tiene mucho que aprender, tiene mucho que decidir, tiene mucho que esforzarse, tiene mucho que sacrificar para tu obra, para ver cosas grandes y ocultas. Padre, te ruego por el hermano o la hermana que está en grandes pruebas. Consuela su corazón como tú consolaste a Jeremías y hazle ver cosas grandes y ocultas. Tú sabes la hermana por la que oré en esta mañana, con la hermana Inesita, debido a que su pequeña está en el hospital grave. Te rogamos que tú le enseñes a la hermana